Hola a todos, mi nombre es Edith Vega, yo soy médico internista y diabetóloga de la sección de diabetes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y les voy a presentar la clase Manejo de complicaciones agudas en diabetes. Esta clase está actualizada con las nuevas guías que salieron recién el año pasado, a final de año, así que vamos a ver algunas cosas, cambios que pueden haber ocurrido, ¿cierto?, dentro de las guías previas. Bueno, vamos a hablar tres temas, ¿ok? Cetoacidosis diabética, síndrome hiperglicémico hiperosmolar, que los vamos a mezclar un poquitito, vamos a ir viendo las diferencias, e hipoglicemia, ¿ok? Vamos a partir por las emergencias o crisis hiperglicémicas, con la glicemia alta, ¿cierto? Vamos a tener la cetoacidosis diabética y los síndromes hiperglicémicos hiperosmolares. Si nosotros vemos la historia de la cetoacidosis diabética, vemos que antes del descubrimiento de la insulina, la mortalidad por cetoacidosis estaba más de un 90%. Si era, esto era la era anterior al descubrimiento de la insulina, pero una vez que inició la insulina y el manejo con insulina y cetoacidosis, la mortalidad fue bajando a menos de un 1%. ¿Ya? Y dentro de los pacientes de PUD de M1, más o menos un 25% de los casos cursan con cetoacidosis. Entonces tenemos este espectro, ¿cierto?, de las crisis hiperglicémicas. Por un lado, la cetoacidosis diabética y por el otro lado, el síndrome hiperosmolar, ¿cierto? Son dos extremos de este espectro de descompensaciones metabólicas agudas. Pero también pueden haber cuadros mixtos, ya que tienen una patogénesis en común con algunas diferencias fisiopatológicas que las vamos a ver. Además, por acá abajito podemos ver el CADE o la cetoacidosis euglicémica, que vamos a hablar un poquito más de ella, que es una cetoacidosis con glicemias no tan elevadas. ¿Ok? Bueno, y hablando un poquito más del tema, el cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar son emergencias hiperglicémicas, son las más graves y son potencialmente mortales. Ambas pueden ocurrir en DM1 y en DM2. La cetoacidosis es más frecuente en DM1, el síndrome hiperosmolar es más frecuente en adultos y ancianos con DM2. Sin embargo, por la cantidad de pacientes que hay con diabetes 2, van a ver una presentación más frecuente de pacientes con diabetes mellitus 2 con cetoacidosis. ¿Ok? Ahora, pueden existir estos dos cuadros, ¿ya? En conjunto, digamos, trastornos mixtos, y vamos a ir viendo que la frecuencia de la cetoacidosis diabética ha ido aumentando un 30% en la última década, mientras el síndrome hiperosmolar es cada vez más bajo, es un menos de un 1% de los ingresos hospitalarios por diabetes, van a ver súper poco frecuente síndrome hiperosmolar a diferencia de la cetoacidosis diabética. Ambos se van a caracterizar por insulinopenia y hiperglicemia grave, ¿ok? Y los pilares del tratamiento son la hidratación agresiva, ¿cierto? La terapia con insulina, el reemplazo de los electrolitos, vamos a ver qué es lo que pasa con eso, y, y obviamente ver cuáles son los desencadenantes de estas crisis, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer como un cuadro comparativo entre cetoacidosis e hiperosmolar. Ya la cetoacidosis más frecuente, está en aumento, y se ve como un 4 o un 9% de las altas hospitalarias por diabetes, a diferencia del hiperosmolar, que es mucho menos frecuente, es menos del 1%, como ya les había dicho. La cetoacidosis, el 75% van a ser DM1 y en DM2, en casos de estrés y ketosis prone, nos vamos a ver también en cetoacidosis. El hiperosmolar, la gran mayoría son el 90%, incluso más, son en pacientes con diabetes 2, ¿ya? Cetoacidosis diabética es más bien en gente, en personas más jóvenes, ya menores de 65 años, ¿ok? Y el síndrome hiperosmolar es mucho más frecuente en adultos mayores, ¿ok? Por las características que tienen los adultos mayores. Vamos a ir hablando un poquito más cuando veamos la fisiopatología. La tasa de mortalidad en cetoacidosis también es baja, ya es menos del 1%. Puedes aumentar hasta un 5% en adultos mayores, pero sigue siendo baja. En cambio, la tasa de mortalidad en hiperosmolar es mayor, es 5 o un 20%. Se debe también a la deshidratación severa, a que se presenta en edades mayores, que son pacientes que habitualmente tienen asociados comorbilidades. Entonces, una, eh, una descompensación grave en un paciente que ya tiene una comorbilidad de base claramente va a aumentar la mortalidad. Y la mortalidad también puede estar asociado incluso al manejo. Vamos a ver eso también, ¿ya? La cetoacidosis diabética tiene una instalación rápida, menos de 24 horas. Pueden ser
horas, 2, 3 horas incluso. En cambio, el síndrome hiperosmolar es mucho más lento, días a semanas incluso, ¿ya? En cambio, la cetoacidosis, ¿cierto? El debut tiene un 56% en DM1 y un 34% en pacientes con diabetes tipo 2. O sea, no necesariamente todo paciente que debuta con una cetoacidosis va a ser un diabetes tipo 1. También vamos a ver en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Ok? Cuando hablamos de COVID-19, que estuvo súper frecuente y todavía seguimos viendo ciertos pacientes que se hospitalizan por esto, había una mayor incidencia de cetoacidosis en pacientes con COVID-19. En DM1 y DM2. Y hiperosmolar también vimos con mayor frecuencia en pacientes con diabetes tipo 2 con COVID-19. Entonces, viendo la presentación clínica, lo más importante, y esto lo voy a ir diciendo cuáles son las cosas actuales, digamos, esto también es de la guía actual, cetoacidosis se desarrolla entre horas a días, mientras que hiperosmolar días a semanas, ¿ya? Estos son los puntos clave, ¿ok? En pacientes con cetoacidosis usualmente están alertas, están vigiles, pueden estar un poquito obnubilados, ¿ya? Pero en general el paciente no con un grado de compromiso de conciencia mayor. A diferencia de los pacientes con síndrome hiperosmolar, que una de las cosas más comunes que puedan tener son estados cognitivos, compromiso de conciencia bastante más alterados. ¿Ok? Pueden llegar hasta el coma, convulsiones, cuadros similares a accidentes cerebrovasculares incluso. ¿Ok? En transversal, la polidipsia, poliuria, baja de peso, deshidratación, que son como los síntomas catabólicos, ¿cierto? Eso es común en ambos cuadros. En las pacientes con cetoacidosis es más común náuseas, vómitos, dolor abdominal, que están más bien dados por el grado de acidosis metabólica que tiene el paciente, ¿ya? A diferencia, ¿cierto? No es tanto en el hiperosmolar, a veces pueden presentar eh, alguna patología, pero lo que más se ve son que se presentan con otras patologías agudas, una neumonía, infarto, pancreatitis, en fin, con alguna otra patología aguda. ¿Ok? Y bueno, en la cetoacidosis vemos, ¿cierto? La respiración de Kussmaul que está asociada a esta cetoacidosis, a la acidosis metabólica. ¿Ok? Y un tercio de estos cuadros van a tener, como les decía, características mixtas entre cetoacidosis e hiperosmolar que van a estar los dos cuadros presentes. Y ahora viendo un poco más el tema con respecto a la fisiopatología, eh, nosotros tenemos cierto un cuadro, una descompensación aguda, ya sea una infección, dosis insuficiente de insulina, algún factor estresante, alteraciones en la medicación, ¿cierto? Que podemos tener dos extremos del cuadro. Por un lado, podemos tener una deficiencia absoluta de insulina o una deficiencia relativa de insulina. Y eso nos va a diferenciar por qué camino se va esto, si se va por el camino de la cetoacidosis o por el camino del síndrome hiperosmolar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando no hay insulina? Cuando hay déficit absoluto de insulina. ¿Ok? Obviamente baja la utilización de glucosa periférica, ¿cierto? Hay más lipólisis, hay más ácidos grasos libres circulantes, pero aquí hay algo importante, que la insulina, incluso a dosis bajita, ya es suficiente para suprimir la lipólisis. La insulina suprime una hormona que se llama lipasa hormonosensible. Cuando no está la insulina, se saca ese freno, se saca esa inhibición, o sea, no tenemos esa inhibición y se va a desencadenar la lipólisis a través de esta hormona. ¿Ok? Entonces ya no vamos a tener freno para la lipólisis, con lo cual se van a liberar más ácidos grasos libres, glicerol, ¿cierto? Con lo cual, al tener más lipólisis y ácidos grasos libres, vamos a tener una producción aumentada de cuerpos cetónicos, que son el producto de desecho de la lipólisis, ¿ok? Con esto vamos a tener más hipercetonemia y con lo cual estos cuerpos cetónicos ácidos van a generar la cetoacidosis, ¿ok? Pero además vamos a tener aumento del glicerol con más glicogenólisis y con las hormonas contrarregulatorias que van a estar en los dos cuadros, ¿cierto? Las hormonas contrarregulatorias, si no podemos ocupar la glucosa circulante, no puede pasar a las células, va a ocurrir un aumento de la glucosa sanguínea
pero va a haber una disminución de la glucosa intracelular, por lo tanto, va a tender el metabolismo más hacia la utilización de grasas, ¿ok? Y bueno, además vamos a tener más gluconeogénesis, ¿ok? Eh, y bueno, por otro lado, en el síndrome hiperosmolar, esta deficiencia relativa de insulina no alcanza a frenar esta hormona, la hormona lipasa, la lipasa hormonosensible, y por lo tanto, como está frenada todavía esta hormona, no hay una mayor producción de cetoácidos, ¿ok? No hay mayor lipólisis, no hay mayor producción de cetoácidos, por lo tanto no se produce la acidosis metabólica, ¿ok? Por cetoácidos. Pero sí igual vamos a tener poca insulina, ¿cierto? Va a bajar la utilización de glucosa a nivel periférico, ¿cierto? Y van a aumentar, y esto es común a los dos, las hormonas contrarregulatorias que nos van a estimular, ¿cierto? La gluconeogénesis, la glicogenólisis, con lo cual vamos a tener hiperglicemia que va a estar perpetuándose. Por un lado, esta hiperglicemia nos va a generar glucosuria con diuresis osmóticas y pérdida de electrolitos por la orina, ¿ok? Y esto nos va a tender a la hiperosmolaridad. Estamos perdiendo mucho volumen, ¿ok? Además, esta disminución de volumen también podemos llegar a tener una alteración de la función renal, ¿ok? Con lo cual también nos perpetúa la hiperosmolaridad. Con la depresión de volumen dada por esta diuresis osmótica también. Por lo tanto, todo esto nos va a llevar a una hiperosmolaridad, ¿ok? Bueno, vamos a tener entonces por el lado de la cetoacidosis más cetoácidos, si se inclina la balanza para este lado, ¿ya? Hiperosmolaridad si se inclina la balanza hacia el síndrome hiperosmolar. Pero al medio vamos a tener un paciente que está inflamado, que está con mayor estrés oxidativo, con aumento de las hormonas contrarregulatorias, ¿ok? Y cuando tenemos estos cuadros mixtos, podemos ver las dos cosas. O sea, en pacientes que tienen secreción todavía de insulina, pero no alcanza a frenar la lipólisis, podemos tener ciertos cuadros con hiperosmolaridad y acidosis metabólica juntas, ¿ok? Y esos son los cuadros mixtos, ¿ok? Aquí hay un poco lo mismo, esto se lo voy a dejar en el Power, en el PPT, o sea, en el PDF que les voy a pasar con la clase para que lo estudien, pero es básicamente lo mismo que estamos hablando. Y esto es también un poco una otra forma de verlo, pero como más simplificado, ¿ok? Que en el fondo la cetoacidosis es el déficit absoluto de insulina, el hiperosmolar el déficit relativo, con lo que ya dijimos con respecto a la acidosis y la hiperosmolaridad en ambos cuadros, ¿cierto? Bueno, y cuando nos preguntamos ¿y qué son los cetoácidos? ¿Qué es esto? Es producto del metabolismo de que se desvía, ¿cierto? El metabolismo de los glicerol a la formación del metabolismo de los ácidos grasos, ¿ok? Entonces, aquí vemos que tenemos los triglicéridos, ácidos grasos, ¿cierto? Van a metabolizar a acetil-CoA, ya, y ahí vamos a tener la formación de cetonas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos primero el acetoacetato. Este acetoacetato va a salir la acetona, ya, que se elimina más bien por la orina o exhalado, cuando decimos, uy, tiene olor como a manzana, acetona, bueno, eso es lo que estamos oliendo, ¿cierto? Y por otro lado, tenemos el beta hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico que va más bien a la sangre, ¿ok? Y este es el que nosotros vamos a ir a detectar cuando pedimos cetonemia o cuerpos cetónicos en sangre, ¿ok? Es el beta hidroxibutirato. ¿Y por qué es tan importante el beta-hidroxibutirato dentro de los cuerpos cetónicos? Que son estos tres, la acetona, el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, estos son los tres cuerpos cetónicos. ¿Por qué es importante? Porque la producción de beta-hidroxibutirato nos está hablando en tiempo real de qué tan severa es esta cetosis, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros la medimos en la orina, lo que vamos a ir a medir es acetoacetato en orina, ¿ya? ¿Ok? Porque anteriormente lo que se decía era si tiene
cetonas en orina y se medía con estos dipsticks, ¿cierto? Que medían en orina una cruz, dos cruces, tres cruces. Lo que nosotros estamos viendo es el pasado del cuadro clínico. ¿Por qué? Porque el beta-hidroxibutirato se metaboliza a cetoacetato y esto es lo que nosotros vamos a medir en orina. Y muchas veces si nosotros medimos solo en orina, un cuadro de cetoacidosis diabética que ya está en resolución, vamos a ver un aumento en el acetoacetato porque se está eliminando los cuerpos cetónicos de sangre y ya se están siendo excretados en orina. Entonces, el cuerpo cetónico más importante como para decir que, como para evaluar el grado de resolución de tu cetoacidosis es el beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Bueno, ahora hablamos de los factores desencadenantes de una cetoacidosis. Acá están todos, podemos ver que son varios, ¿cierto? Cuadros agudos, drogas, embarazo, trauma, infecciones. Pero tenemos estos tres que son los más frecuentes, que son las infecciones, por lo tanto un 30% más o menos. Hay que ir a buscar qué está pasando, qué hay detrás de esta cetoacidosis. Una causa muy frecuente es la falta de insulina, dosis inadecuada o menos dosis o que no se puso la insulina, suspensión voluntaria, dosis insuficiente, en fin, eso está más o menos en un 40% y esas tú lo vas a ir a buscar en la historia clínica, ¿ok? Y el otro porcentaje es el debut, ¿ok? Los pacientes que debutan con un cuadro de diabetes con cetoacidosis, ¿ok? Y vemos que un 8% acá es desconocido. Bueno, y uno si lo ve por país, digamos, hay diferentes países según el grado de desarrollo, ¿cierto? Vamos a ver que mientras los países son más desarrollados, la pobre adherencia al tratamiento son los factores más frecuentes, ¿ya? A diferencia de los países con menos desarrollo, es más frecuente las infecciones. Y sin nunca olvidar los fármacos. ¿Qué fármacos, el uso de fármacos nos pueden llevar a cetoacidosis? Por ejemplo, tenemos los fármacos inhibidores de SGLT2, ya que es los inhibidores del cotransportador glucosa, de sodio glucosa, que están en el túbulo proximal. Ya estos son fármacos relativamente nuevos en diabetes, que probablemente los van a ver en otras clases, ya, pero que cada vez está más en boga su uso, cosa que es súper bueno, pero tenemos que saber que si hay algún riesgo en cuanto al uso y vamos a ver un poco más el detalle, pero más causan cetoacidosis del tipo euglicémica, quiere decir cetoacidosis no hiperglicémica, no las glicemias no suben tanto, pero sí tenemos todo el resto del cuadro de una cetoacidosis. Los esteroides, los corticoides en dosis altas o en pulsos, también nos pueden generar hiperglicemia y por lo tanto podemos tener una descompensación con cetoacidosis. Antipsicóticos atípicos también es algo frecuente. También las drogas, las terapias antirretrovirales, ya que también tenemos que saber que pueden producir hiperglicemia. Y hay una lista bastante grande de fármacos que los pueden ocasionar, por lo tanto es indispensable la historia, como siempre, y preguntar qué fármacos está usando, cuando si tú ya no sabes, no tiene infección, no tiene otras cosas, digamos, el paciente, ir a ver qué es lo que está pasando con los fármacos. ¿Ok? Y si hablamos de factores desencadenantes de síndrome hiperosmolar, bueno, son parecidos, ¿ya? Pero aquí tenemos algunas otras cosas diferentes. Por ejemplo, la edad avanzada, ¿ya? Pacientes que usan diuréticos. Es súper frecuente que a los adultos mayores tengan otras comorbilidades, tienen hipertensión, insuficiencia cardíaca, en fin, y pueden tomar otros fármacos, por ejemplo, los diuréticos, que le van a generar más depresión de volumen, y si ya viene con un cuadro, digamos, arrastrado de una diabetes descompensada, esta depresión de volumen puede potenciar, digamos, la hiperosmolaridad. Los tratamientos crónicos con glucocorticoides, ya insuficiencia renal, cardíaca, hepática, secuelas neurológicas invalidantes. Con la edad se va perdiendo la sensación de la sed, ¿ok? Eso va disminuyendo con la edad. Entonces, a veces los pacientes no saben que tienen sed o no pueden ir a buscar, digamos, agua porque están postrados, porque no pueden hablar, porque están eh, o no tienen cuidador cerca, ya, claro, eso va a ir perpetuando, ¿cierto? El no poder hidratarse, el hecho de que se pueda llegar a desencadenar estos cuadros. El alcoholismo, infarto, sepsis, las otras también son frecuentes también y te pueden ocasionar también cetoacidosis, ¿ok? Entonces tenemos esta crisis hiperglicémica, por un lado cetoacidosis hiperosmolar, con un factor desencadenante que siempre tenemos que ir a buscar, ya sea con déficit absoluto cetoacidosis relativo hiperosmolar,
y que todos vamos a tener, ¿cierto? Hiperglicemia, depresión de volumen, depresión de sodio, depresión de potasio, acidosis e hiperosmolaridad, que pueden ser comunes a ambos cuadros, ¿ok? Y si vemos un poco la presentación clínica, ¿cierto? Ya lo vimos, cetoacidosis, horas a días, hiperosmolar días a semana, ¿cierto? En la cetoacidosis podemos ver más dolor abdominal, dada la acidosis, en hiperosmolar más bien anormalidades neurológicas y pacientes están deshidratados. Cetoacidosis también están deshidratados, pero hiperosmolar están muy deshidratados, ¿ya? Y en cuanto a los síntomas neurológicos, en el síndrome hiperosmolar podemos tener compromiso de conciencia, hasta coma, convulsiones focales, epilepsia parcial continua de todos tipos, ¿cierto? Trastorno de movimiento cinético, síndrome de hemicorea, hidalismo, hemianopsia, ya, entonces tenemos un montón, digamos, de cuadros neurológicos que tal vez lo pueden estar manejando como un accidente cerebrovascular y en realidad lo que tienen es un síndrome hiperosmolar, ¿ok? Entonces, no olvidarse de eso. Y la cetoacidosis, vamos a tener menos convulsiones que en los pacientes con hiperosmolar, pero sí podría explicarse por las cetonas, por la acidosis, por el aumento de GABA que van a reducir la excitabilidad neuronal. Es más, no es tan frecuente, pero sí tenemos que tener en cuenta que pudieran también evolucionar con síntomas neurológicos. Y aquí está la clínica de la cetoacidosis, ¿cierto? A nivel del sistema nervioso central, poliricia, polifagia, letargia, estupor visual, visión borrosa, en la parte respiratoria, ¿cierto? Este aliento a cetonas, ¿ok? En la parte respiratoria también esta hiperventilación, esta respiración de Kussmaul por la acidosis metabólica, a nivel urinario, poliuria, acetonuria, glucosuria, a nivel gastrointestinal, náusea, vómitos, ¿cierto? Ahora, el dolor abdominal no se relaciona tanto con la severidad de la hiperglicemia, sino más bien con la severidad de la acidosis metabólica, ¿ok? Entonces aquí tenemos las tres cosas que vamos a ver en cetoacidosis. Vamos a tener por un lado hiperglicemia, que lo vamos a definir como una glicemia más de 200, acidosis metabólica, con un pH menor a 7,3 y o un bicarbonato menor a 18 milimol litro. Y por otro lado, cetosis, ¿ok? Que la podemos definir como un nivel de beta hidroxibutirato en sangre mayor a 3 milimol litro. También podemos ver anion CAP mayor a 10, pero no está dentro de los criterios diagnósticos, pero sí nos sirve para eh, apoyar el cuadro. ¿Ok? Y ojo que la cetoacidosis euglicémica podemos llegar a tener niveles de glicemia menor a 200. Entonces, no necesariamente una cetoacidosis tiene que ser con hiperglicemia. Podemos tener cetoacidosis con glicemias incluso normales. ¿Ok? Entonces, ¿qué les comentaba? ¿Qué hay de nuevo en la definición de cetoacidosis? Se generó, o sea, se habla de un nivel de corte de hiperglicemia sobre 200, anteriormente era sobre 250, ¿ya? Pero esto es para hacer el corte en que mayor a 200 es cetoacidosis hiperglicémica y menor a 200 es euglicémica, o sea, para definir ese valor de corte, ¿ok? Se agrega la historia previa de diabetes independiente de los niveles de glicemia. O sea, si alguien tiene antecedente de diabetes y tiene un cuadro compatible y si no tiene hiperglicemia, es una cetoacidosis. Eso un poco también por los cuadros de cetoacidosis euglicémica que están cada vez más en aumento. ¿Ya? Como le decía, esto por un 10% de cetoacidosis ocurre con euglicemia, o sea, o glicemia normal. Y con respecto a las cetonas, ya los valores de corte ahora se habla de cuantitativo. En las guías previas ya se hablaba de cualitativo, se hablaba de una cruz, dos cruces, tres cruces. ¿Ok? Ahora no, se dice cuantitativo, valor. Y el valor es por beta hidroxibutirato mayor a 3 milimol litro, y ese es el valor de corte para decir que tenemos una cetosis en rango de cetoacidosis. Porque yo puedo tener un cuadro de hiperglicemia con cetosis o con cetonas elevadas, pero que no están sobre 3. ¿Ok? Que puede estar 1, 1, 2, 2. En ese caso, no está en rango de cetoacidosis. Puede ser una cetosis una cetosis sin cetoacidosis. Ya me explico. ¿Ya? Y bueno, ahí habla también de cetonas urinarias mayor a 2 cruces, como les decía, el acetostato, y este valor se mantuvo más que nada porque no en todos los lugares va a estar disponible la medición de beta-hidroxibutirato. ¿Ok? Como les decía, el beta-hidroxibutirato predomina durante la acidosis,
¿ok? Y el acetocetato urinario va a incrementar paradójicamente durante la resolución de la cetoacidosis diabética porque el beta-hidroxibutirato se va metabolizando a acetocetato y se libera por la orina, como ya les dije, ¿ya? Y bueno, y hay drogas también que pueden interferir en la medición de cetonas urinarias y por lo tanto por eso no se toma solo el tema de las cetonas urinarias, ¿ok? Aquí están los criterios actuales, ¿cierto? Que está comparado entre cetocidosis y hiperosmolar, pero como les decía, entre la hiperglicemia, glicemia sobre 200 o historia prediabetes, en la cetosis, beta-hidroxibutirato mayor a 3 o cetonas más de 2 cruces urinarias, y la acidosis metabólica, ¿cierto? ¿Ya? Que es esto mismo que sale acá como con las siglas DKA, ¿ok? Y el síndrome hiperosmolar, hiperglicemia. Ahora, hablamos en el síndrome hiperosmolar, hablamos de glicemias mucho más elevadas, sobre 600 miligramos por decilitro. Con hiperosmolaridad. Y aquí nos hace una salvedad en cómo calculamos cómo calculamos la osmolaridad, ¿ok? Entonces, si tenemos una osmolaridad efectiva sérica, ya sobre 300, que esto es 2 veces el sodio medido, ya, no el sodio corregido, el sodio medido en sangre, ya, más la glucosa, ¿ok? O la osmolaridad sérica total, que en algunas partes miden osmolaridad sérica, no necesariamente lo calculan, sino que la miden, y en ese caso sobre 320, ¿ok? Que eso se mide todos por el sodio, más la glucosa, más la urea, entonces nos dan valores distintos. ¿Ok? Pero eso es cosa de tener la glucosa y tener el sodio y ya uno puede calcular la osmolaridad. ¿Ok? Ya. Y la S, digamos que es la ausencia de cetonemia significativa. Estamos hablando de significativa porque es menos de 3 milimol/litro. ¿Ok? Pueden tener cetonemia, puede tener valores de beta-hidroxibutirato 1, 2, 2, 2, 5, pero no llega a más de 3. ¿Ok? Y que no haya acidosis, en fondo que haya un pH más de 7,3, con un bicarbonato mayor a 15. Ya, en el fondo, ese es un síndrome hiperosmolar puro. ¿Ok? Y aquí un poco lo mismo, pero diferenciar los grados de severidad, ¿ok? Entre acetocidosis leve, moderada, severa, ¿ya? Y la severidad nos la da más bien el pH, ¿ok? 7,3 a 7,25 es leve, 7,24 a 7 moderada, menor a 7 es severa, ¿ya? También nos los puede dar el nivel de cetonemia, severa es mayor a 6 milimol/litro, y el anion gap también puede ser variable, pero en general está más comprometido mientras más severo es. Pero una cosa importante es el estado mental, el estado de la alerta, ¿ok? Pacientes con un estado mental, estupor, coma, obviamente van a ser más severos y también obviamente van a estar más deshidratados. ¿Y por qué es importante diferenciarle de moderado a severo? Porque también nos va a ayudar a ver en qué unidad vamos a manejar a este paciente. Vamos a manejar leve, tal vez ambulatorio, moderada, tal vez en urgencia o en una unidad de tratamiento intermedio, pero severa probablemente va a requerir ingreso a unidad de cuidados intensivos, sobre todo si el paciente está muy comprometido con ciencia, tiene una acidosis muy importante, probablemente puede tener algunas otras alteraciones, digamos, como que tengamos que proteger vía aérea, como alteraciones o trastornos hidroelectrolíticos mucho más difíciles de manejar y que requieran un manejo como mucho más encima. ¿Ok? Y por acá otro lado tenemos los criterios diagnósticos de la cetoacidosis euglicémica. Entonces la característica predominante es cetonemia y el anion gap aumentado, ¿ok? Y con glicemias menos de 200, ¿ok? Obviamente la cetonemia va a ser más de 3 milimol/litro de beta-hidroxibutirato. Y ojo siempre la historia, ¿ok? Comorbilidades, ¿ya? ¿Y qué tipo de diabetes tiene? Pacientes con diabetes 1 pueden haber cetoacidosis glicémica. Pacientes con diabetes tipo 1 LADA también. Pacientes que usan ISGLT2, que está súper frecuente también. Pacientes con ayuno prolongado. Entonces, pacientes que hacen ayunos intermitentes, por ejemplo, que van a tener hipoglicemia porque están en ayunas, pero están haciendo más cetosis. ¿Ok? Pacientes embarazadas también cursan con glicemias más bajas y una alta tendencia a la cetosis. También es muy fácil que puedan llegar a una cetoacidosis glicémica, sobre todo diabetes 1 embarazada. ¿Ok? El alcohol también pueden cursar con glicemias bajas. Enfermedades hepáticas severas en que no hayan depósitos de glucógeno y por lo tanto el paciente no puede responder con glicemias elevadas, sino que más bien bajas. Entonces, tenemos que ir viendo nuestro cuadro clínico, las comorbilidades, un poco de historia, como para enfocarnos. ¿Ya? Bueno, y aquí les dejo para el PDF, ¿cierto? Las fórmulas de
el anión cable, sodio corregido, osmolaridad, déficit de agua, corrección de potasio, para que lo vean después. ¿Ya? Y bueno, y acá también esto se los dejo, los diagnósticos diferenciales de cetoacidosis, ¿cierto? ¿Qué estados cursan con hiperglicemia? ¿Qué estados cursan con cetoacidosis, con acidosis metabólica? Como para decir que no toda acidosis metabólica tiene que ser una cetoacidosis, sino que pueden haber algunos otros cuadros, ¿cierto? Y otros cuadros pueden cursar con cetosis sin ser cetoacidosis, como cetosis agua alcohólica o cetosis por inanición, ¿ya? Entonces, esto es para que lo tengan ahí como en mente. Y exámenes de laboratorio es importante. ¿Qué le van a pedir a este paciente que te llega con esta sospecha de una cetoacidosis uniperosmolar? Obviamente los exámenes iniciales, glicemia, gases venosos, obvio, la cetonemia, orina, BUN, creatinina, electrolito, hemograma, ¿ya? Y aquí pusimos en rojo la hemoglobina glicosilada, si bien no es un examen de urgencia, sí nos puede servir para clasificar a este paciente. Por ejemplo, si es un paciente que está debutando, si es un paciente que ya tiene diagnóstico previo, eh, también nos sirve un poco para determinar el manejo al alta, ¿ok? Entonces, como para encuadrarnos un poquito nos sirve la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y otros exámenes a considerar, ¿cierto? Pensando en que una citocidosis tiene algunas otras factores que te puedan desencadenar, como infartos, como eh, infecciones, en fin, pensar en qué otros exámenes le puedo pedir a este paciente sospechando, ¿cierto? Que pueda tener alguna otra comorbilidad, ¿ok? Bueno, aquí están los exámenes de laboratorio, más o menos los valores, entre cetoacidosis y hiperosmolar. No voy a entrar en detalle, se lo voy a dejar para que lo puedan revisar. Ojo que muchos pacientes que llegan con glicemias elevadas, ¿ok? Van a tener una tendencia a esta hiponatremia, pero va a ser una hiponatremia más bien eh, una pseudohiponatremia dada por el aumento de la glicemia, ¿ok? Y los pacientes también pueden tener hipercalemia, pero dado este shift de potasio que va a entrar, o sea, que va a salir del intra al extracelular por un tema de pH, ¿ok? Ya en contexto de déficit de insulina, de acidosis, de hipertonicidad, ¿ok? Pero eso no quiere decir que los pacientes estén con depósitos altos de potasio o volumen total de potasio elevado, sino que siempre están más depletados, ¿ok? Bueno, y ahora nos vamos al tratamiento. En manejo general tenemos 4 pilares, que algo hablamos, que es la corrección de la hidratación, la reducción gradual de la glicemia y de la osmolaridad, la corrección de la acidosis y del balance hidroelectrolítico y la identificación y el manejo de los factores desencadenantes, ¿ok? Entonces, hablamos un poquito de los criterios de ingreso a UCI, según la gravedad, ¿cierto? Siempre tenemos que identificar la gravedad de nuestro paciente. ¿Qué paciente me estoy comunicando con el residente de UCI? Sí, por favor, recíbamelo luego. Ya habíamos hablado un poco, pH menor a 7,1 o menor a